Bueno, bienvenidos a Madrid Fusión The Wine Edition, a esta sala de catas que por primera vez está integrada dentro del Congreso para impulsar el vino y la gastronomía para que estén más unidos que nunca. Nada, deciros que luego a la salida por favor dejéis los cascos, si hay preguntas lo hacemos al final, que vais a tener las botellas ahí para hacer fotos según se vayan catando, y que tenemos aquí a Rafa Vivanco de Dinastía Vivanco, Vivanco Cuvée Inédita, origen del espumoso de Rioja a través de las variedades autóctonas. Rafa, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a subir aquí. Bueno, lo primero, agradecer a Madrid Fusión la organización por hacer este evento tan interesante y en el que el vino también es protagonista. A Marta Modrego por todo lo que ha colaborado en la organización, por supuesto, y a los patrocinadores que gracias a ellos se hace público, ¿no? Y se ve la luz. Comentaros que aquí está mi hermano Santi también con el móvil. Somos los dos hermanos. Ahora voy a explicar muy brevemente lo que es Vivanco, que os va a dar pie a entender el porqué de este proyecto, porque viene realmente de una pasión por el vino y por la cultura del vino y de nuestra tierra. Vamos a ver. Y por supuesto, bueno, agradeceros a todos las molestias, el tiempo, la atención. Muchas gracias. Ah, vale. Bueno, lo primero, somos una bodega familiar riojana con nuestras raíces. Mi hermano y yo representamos a la cuarta generación y decir que de la familia, que empieza en 1915 en el mundo del vino, de un origen muy humilde, destacar la figura de nuestro difunto padre, Pedro Vivanco, que gracias a él somos lo que somos. Perdonad si me emociono un poco porque es así, lo llevamos dentro, pero bueno, al final confió en nosotros para hacer lo que hoy es Vivanco. Somos una bodega que nace en el 2004, muy reciente en Rioja como marca, pero con una ilusión tremenda y con un bagaje en el mundo del vino de 3 generaciones antes. Vivanco no es solo una bodega, sino que somos mucho más allá de querer compartir la pasión de la cultura del vino a través de, por ejemplo, la fundación que promueve, por ejemplo, estas son unas ruinas arqueológicas en un viñedo en Rioja Oriental, en Tudelilla, que data incluso a la época romana. Estamos estudiando pepitas con el CSIC, etcétera, etcétera, de uva. Publicación de libros, actividades, lo que es la fundación, patronos Ferran Adrià, que mejor homenaje a él en Madrid Fusión. Es nuestro patrono junto con otros muchos patronos de diferentes campos. Algo muy importante de este compromiso por la cultura del vino es el Museo de la Cultura del Vino, Vivanco, también al lado de la bodega, en Briones. Y este es simplemente alguna imagen pues, de una parte etnográfica, de arqueología, de pintura, desde la época, digamos, mesopotámica hasta nuestros días, pasando por Picasso, pasando por cualquier expresión de la cultura del vino. Allí se encuentra y recordar que está reconocido a nivel internacional como el museo más completo y de más calidad a nivel internacional. Pero claro, somos una bodega, somos bodegueros, entonces nuestro compromiso por nuestra tierra se ve ya simplemente en nuestro viñedo. Para la marca Vivanco, que es nuestra bodega en Briones, aquí aparece, estamos al lado de San Vicente y cerquita de Haro, Rioja Alta. Allí está el museo, la bodega, viñedo, digamos, pero tenemos viñedo propio por las diferentes zonas de la geografía y tenemos todas las variedades que están autorizadas en Rioja, más algunas todavía por descubrir, en algún viñedo viejo, etcétera. Pero hay un compromiso muy grande por profundizar en los terruños y en las variedades autóctonas y minoritarias de esta tierra. Yo cuando estudio agronomía, ingeniero agrónomo y luego enología en Burdeos, lo que siento primero es la necesidad de profundizar en lo que digo, terruños y variedades que muchas veces se diluían en mezclas, en esos reservas, esos grandes reservas clásicos que tanto nombre han dado a nuestra denominación, pero veía una falta de conocer cada variedad, cada terruño por separado y hacer un reto enológico y personal de sacarlo al mercado y de ahí
bueno, las instalaciones, la bodega, una bodega creada para poder dar pie a esta nueva expresión de Rioja, usando la gravedad, cámaras frigoríficas, selección de uva, que se inaugura en el 2005. Entonces, bueno, no quiero extenderme en cosas que conocéis de sobra. Y, como decía, esa pasión de variedades y terruños lo quise sacar al mercado. Primero empezamos con crianza y reserva. En nuestra crianza ya vamos incorporando algo de Maturana tinta, por ejemplo, aparte de algo de Graciano. Pero, por ejemplo, en el blanco ya introdujimos hace tiempo Tempranillo blanco, hace unos años ya la Maturana blanca. En el rosado introdujimos Garnacha blanca también, hace ya unos años. Y luego ya en lo que se llama la colección Vivanco, esa gama alta de ese reto personal que os he comentado antes, pues hay una mezcla de las 4 variedades tradicionales, pero un monovarietal de Garnacha, de Mazuelo, de Graciano, de Maturana tinta, y luego nuevas elaboraciones que en Rioja tampoco existían, o prácticamente, bueno, este fue el primer vino dulce oficialmente reconocido en Rioja, se llama Dulce de Invierno, con botrytis, vendimia tardía, y el blanco de guarda, huyendo del clasicismo de la crianza en roble riojana y enfocada mucho más en la selección de variedades, mayoritariamente Garnacha blanca, luego Tempranillo blanco, etcétera, etcétera, dando protagonismo a este reto que os he comentado antes de variedades. Entonces, de ahí nace, en esa inquietud de traer aire fresco y conocer lo nuestro, la categoría del espumoso era una categoría que no estaba en la DO Rioja, calificada Rioja, no estaba incluida, a pesar de haber unos antecedentes, lógicamente. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del espumoso riojano? Pues indagando, al final saqué de la memoria de la exposición de Agricultura de Madrid de 1857, está genial el duque de la Victoria Logroño, general Espartero, famoso general Espartero, que se afincó en Logroño. Este vino Albaflor de 1840, no, el Malvasía de 1848, por el vino generoso Malvasía, blanco abocado, fino aromático, gaseoso, nariz y boca propia del beneficio con su clase, medalla de plata. De los que presenta, el único que gana medalla de plata fue este. Y este es muy importante el fomentar en España la fabricación de los vinos espumosos, chisporroteros o acídulos picantes, tan raros en este lado del Pirineo como frecuentes en Champaña, Corrotí, etc. Eso está ahí registrado. Y estas son fotografías y grabado que he localizado de la exposición. Entonces, claro, Baldomero Espartero se casa con una familia, con una señora, una familia muy rica de Logroño, que tiene abundantes fincas, y de ahí ese compromiso por productos agrícolas y vinos de calidad. Y simplemente, ¿cuáles pueden ser los antecedentes? Pues que estuvo viviendo en Londres, exiliado, que también fue regente de España en la corte. Seguro que esos antecedentes dieron pie a que conociera los champanes de calidad que estaban en boga en la élite de la época, ¿no? Luna de miel a París también. Y bueno, simplemente hacer una reseña. Quizá a futuro seguro que encontraremos referencias más antiguas que la de Baldomero Espartero, pero de momento es muy interesante y son bastantes años antes de Josep Raventós, que se dice tradicionalmente que fue el origen en España del espumoso, ¿eh? Y luego en Rioja también este inicio se vio más consolidado por este enólogo de Champaña, Charles de Louvain, que venía de Reims, y se contrató por una empresa francesa afincada en Haro para elaborar espumoso de calidad. Y claro, esa sociedad luego fue comprada, se potenció el espumoso en Rioja y se habla que incluso se suministró espumoso riojano a Champaña ante la falta de espumoso de calidad después de la Primera Guerra Mundial. Y hay indicios, hay archivos, facturas que así lo demuestran. Entonces, pues este es el origen, que me parece muy apasionante y que no solo porque nos da derecho a hacer espumoso, sino porque realmente también tenemos unas condiciones, yo creo, muy interesantes en las zonas altas de Rioja.
No solo las condiciones, sino luego también una serie de variedades que últimamente al completar nuestro abanico de variedades en Rioja, que ahora voy a explicar, pues las posibilidades son muchísimo mayores aromáticamente en expresión. Entonces, comentaros, ¿por qué digo en el título que nuestro espumoso es origen en la denominación galífica de Rioja? Pues porque, vale, en el 2015 hay un acuerdo de explorar esta categoría, pero sobre todo se me encarga, como miembro de la Comisión Técnica del Consejo, se me encarga como persona apasionada por este mundo, se me encarga que yo trabaje y desarrolle y proponga a votación una normativa que permita la autorización en la denominación. Después de casi un año de preparación, encaje jurídico, servicios jurídicos, etcétera, etcétera, hay un consenso de un 90 y pico %, que es enorme y me halagó mucho, me generó mucha satisfacción, y finalmente se autoriza en junio del 17, y justo en vísperas de la vendimia 2017, justo a mediados finales de agosto, nos llaman que podemos coger las primeras uvas, in extremis. Esa fue un poco el bagaje del espumoso aquí Deciros, normativa. Lógicamente, el consenso fue claro porque el enfoque ha sido de calidad. Aquí no hemos querido hacer competencia a los prosecos, método Gran Vas, método barato, volumen, no. En Rioja vamos a apuntar a vinos de calidad, espumosos. Para ello vamos a fijarnos muy bien en normativa estricta, como puede ser la de champán, solo vendimia manual. Todas las variedades, no vamos a limitar variedades para que luego se autoricen, como ha ocurrido en alguna otra denominación, aquí española. Uva sana, son blancos y rosados, tintos de momento nos pareció un atrevimiento. Rendimiento 62 cuando en champán es 64 casi. 66 en cava, etcétera, etcétera. Vamos a buscar un rendimiento de mosto de prensado inferior para asegurar más calidad y más posibilidad de hacer espumosos con vocación de guarda, con más tiempo en lías. Método tradicional, todo en la misma bodega. Aquí no va a haber movimientos de botellas como hay en otras denominaciones. Aquí tiene que ser todo en la misma bodega. Parámetros, solo Brut Nature, Extra Brut y Brut para dejar de un lado los vinos con más azúcar de dosaje, que en general tienen un enfoque menos cualitativo en el mercado, aunque tiene un consumidor, pero hemos preferido centrarnos en estos. Mínimo 15 meses sobre lías en rima, 3 meses más que champán. Champán obligan a 12 meses. Y 3 meses mínimo en bodega antes de comercializarse. Son los 15 meses de los que hablan, pero en rima solo son 12. Entonces aquí nos autoimpusimos 15 porque la experiencia es que las blancas tienen mucha acidez en zonas altas de Rioja. Necesitamos tiempo para pulir, armonizar. No es un capricho, ¿eh? Reserva serán 24 meses mínimo. Gran Añada no se llama Gran Reserva porque Gran Reserva lo tiene patentado en espumoso cava. Entonces propuse este nombre y les gustó y es el nombre del equivalente a Gran Reserva en Rioja, se llama Gran Añada, todavía más propio de este mundo de vinos de los milésimes, etc. 36 meses mínimo. Y luego, una cosa muy importante para no tener experimentos y asegurar una calidad al mercado de Rioja, hay una cata previa en un panel de cata, y si no tienen un mínimo de buena calidad o muy buena para Reserva y Gran Añada, no salen al mercado, simplemente no se pueden comercializar. Eso es algo muy importante que nos hemos autoimpuesto en Rioja. Bueno, tiene sus contras, sus precintas específicas de genérico, Reserva, Gran Añada, poniendo siempre método tradicional, por evitar la palabra espumoso, que no es tan atractiva. El que vamos a presentar luego, lleva lógicamente la de Reserva. Y ahora, para que entendamos bien la situación de las blancas en Rioja, he hecho así una elaboración de datos del Consejo. Ya vimos, en el año 2000, de 45.000 hectáreas de la denominación, blancas había casi 6.000. Y fijaos qué variedades había. Viura el 95,6%.
10 años más tarde, 2 años más tarde de la autorización del Tempranillo blanco, la Maturana blanca, el Turruntés, más las otras foráneas, ya había habido un pequeño aumento solo de 129 de estas nuevas variedades, hectáreas. Había disminuido la superficie en blanco de manera importante, había aumentado mucho la denominación, pero se ha dado la vuelta a la tortilla al ver la calidad que aportan, y en el 2020 ya veis de otra vez esas casi 6.000 hectáreas de blancas, que ya representan un 9%, ya veis que se está recuperando, ya veis qué porcentajes ya existe dominada por el tempranillo blanco, que es la que más ha sido potenciada, ¿no? El tempranillo blanco, bueno, no viene. Ya veis, la Maturana blanca, una rareza en Rioja, solo a día de hoy solo hay 39 hectáreas. Turruntés, 5 hectáreas. Bueno, las extranjeras sí que se han plantado más, no tanto yo creo como monoredes, sino para mezcla. Y luego destacar también la garnacha blanca, como digamos casi se ha salvado casi de su extinción, que es interesante, en Rioja lo que se está potenciando. Entonces, de ahí vamos a entender el por qué he elegido también las variedades y por qué, como os he comentado antes, ya iba plantando, elaborando, incorporando a nuestros vinos también que van al mercado, el blanco joven, el blanco de guarda, etcétera, etcétera, el rosado. O sea, ya iba conociéndolo. Entonces, para ello, decidimos hacer un proyecto apostando firmemente por estas nuevas variedades blancas. Y en Briones está aquí justo, la Sierra de Cantabria, ya veis, de Briones hacia el sur, es decir, ganando en altura hacia la Sierra de la Demanda, hicimos una plantación de 40 hectáreas solo de blanco. Es una viña única en Rioja porque tiene todas las variedades blancas en esa finca que están autorizadas, incluyendo casi 1 hectárea de turruntés, de las cuales solo hay 5 hectáreas que no llegan en toda la denominación. Aquí podéis ver un poco las diferentes tonalidades, ya veis, de la finca de blanco. Como digo, a unos 5 kilómetros de Briones, en altitud, ganando altitud. Al sur estaría el San Lorenzo, se ve desde la finca. Luego, al oeste está la ermita de la Concepción del siglo XVI, que es la que nos saluda todas las mañanas a la finca, por de ahí viene el nombre de la Concepción. Está, aquí en esta foto se ve, está en este pie de monte, en esta ladera suave, que es donde está la finca, aquí. Y un hito que tiene la finca es un guardaviñas antiguo que está en un extremo de la parcela, justo aquí. Está el guardaviñas, que es un lugar muy bonito, pero ahora explicaremos. Claro, este viñedo, ¿por qué se ha elegido? Porque en la zona de Briones, mejor para tintos, al lado de la bodega, terrazas, zonas aluviales, con mucho petrocálcico, muchos carbonatos, poco suelo, mucho drenaje. Y ese no es el mejor suelo para hacer blancos espumosos. El blanco y el blanco espumoso lo que busca es frescura. Quiere tener cierto vigor para tener mucha hoja expuesta, mucha hoja que cubra los racimos, que el golpe de sol no afecte a los aromas en los racimos, en las bayas, y conseguir esa frescura, aromas, viva acidez. Eso es fundamental. Entonces, el suelo, ganamos en altitud y los suelos aquí tienen menos cascajo, son suelos que drenan un poco menos, retienen un poco más la humedad, dan ese vigor un poquito mayor que necesitamos para las uvas blancas. Entonces, bueno, también pues guardamos vegetación espontánea para regular y añadir diversidad. Eso son espalderas, diferentes orientaciones. Entonces vamos a catar el primer blanco, es Añada 2015. Yo pedí la posibilidad de hacer experimentación en el Consejo Regulador que me permitieran, antes de que se autorizara, a elaborar espumoso en la bodega de Briones. Me lo concedieron y del 2015 os he traído un vino que es un Viura del 2015. Una añada, ya veis que fue un poco tormentosa, mucha vegetación, muy buena sanidad, pero hubo una gran granizada a finales de agosto y al final fue súper temprana, un poco rápida, el grado un poco alto, es un poquito
un resumen aquí tenéis de la añada. Vamos a catarlo. Como digo, Viura 2015, Brut Nature, porque está degollado el viernes pasado en bodega a la volée, no con máquina, sino rellenado con el propio vino, y es vino que ha estado 65 meses en rima hasta el viernes pasado. Entonces vamos a ver lo que es una Viura de Rioja, que quizá conozcamos en otros espumosos que se hacen en Rioja, que antes no he explicado, porque en Rioja se han hecho espumosos bajo la DO Cava, pero porque había una serie de municipios en Rioja, como bien sabéis, que pertenecían a la DO Cava. Briones pertenece a la DO Cava, pero nunca me había apasionado hacer un espumoso bajo la DO Cava porque no me sentía identificado, no me permitía expresar las variedades, la riqueza varietal que tiene en Rioja, que la DO Cava está mucho más limitada. Entonces decidí esperar y no lanzarme con cava. Entonces la Viura, que es la base del cava y la base de los cavas riojanos, pero veamos este tiempo de rima, ¿no? Ya es un poco dorado, ¿no? La burbuja muy fina, muy fina. Aromas, ya veis, más fruta blanca, madura, pero no reineta. Yo creo que todavía no tiene ese punto oxidativo, todavía está en esa madurez, a pesar de los más de 5 años que lleva en rima. Aquí lo que vamos a ver son los caracteres de la Viura, de sedosidad, amabilidad, de que te da una base amable que va a evolucionar el tiempo, quizá un poquito más rápido que otras variedades, pero a lo mejor para crear un reserva o un gran añada, es una base muy bonita que pueda equilibrar el resto de las variedades que vamos a ir viendo. Aquí ya veis que aquí no hay aromas terciarios generados por la microoxigenación del tapón de corcho, que se producen después del degüelle, no existe, solo lleva días, pero sí que podemos identificar el varietal y el potencial, la frescura, qué evolución tiene tan rica, madurez, pero muy equilibrada, muy amable, no necesita dosaje, no sé si estáis de acuerdo, la rima, las lías que tiene este vino, es súper amable, es súper gastronómico y aún ganaría mucho más si se dejara en tapón. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más, pero podéis ver lo que es una Viura, pero en nuestra viña. Embriones en altura, 500 metros, que suele madurar la uva. Por ejemplo, el tempranillo tardaría una semana, 10 días más en nuestra zona que justo en la zona del museo cercano al Ebro, por ejemplo. Añada 2016, vamos a enseñaros, voy a ir un poco, si no me van a regañar por el tiempo, voy bien, vale. Deciros, bueno, deciros que de la cata, la Viura es una variedad tradicional de Rioja, por supuesto que en muchas zonas, también conocida como Macabeo, y es la que tiene el origen más diferenciado de todas las otras que vamos a catar. Porque esta viene del ancestral Eben, una ancestral ibérica que también luego pues, va a dar a otras tantas, pero que las otras que vamos a ver, incluidas las de champán, tienen otra ancestral en común. Y quizá veamos puntos interesantes, pero esta, la Viura, al igual que la Malvasía, igual que la Turruntés y otras, vienen de una ancestral más ibérica. Vamos a... Entonces, la añada 2016... El segundo año fue una gran añada para blancos, sí que hubo sequía, verano caluroso, pero luego el final muy sana y desde luego muy buen equilibrio de acidez y de grado, maduración muy completa, fenólica, y como digo, blancos fue exuberante, en todos los jóvenes, en barrica, etcétera. Y he querido, porque también tenía el 2015 estos varietales que vamos a probar, pero el 16 creía que eran los que más, con la frescura y un año menos de rima, quizá eran los que mejor podíais ver la intensidad varietal en nuestra zona en espumoso. ¿Perdón? No, ahora vamos a ver. Entonces, el siguiente vino, la copa número 2, es tempranillo blanco.
Tempranillo blanco, que viene de una mutación genética de la epidermis de la baya del tempranillo tinto. Tempranillo tinto que a su vez proviene del benedicto, y de la... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre. Y del albillo mayor, que a su vez el albillo mayor, llamado en Rioja turruntés, proviene de la eben. Perdón, la eben también es la progenitora de abuela o abuelo de la tempranillo blanco. O sea, viura y tempranillo blanco tienen lazos comunes. Lógicamente en la cata no tienen nada que ver. Tempranillo blanco, racimos mucho más pequeños, más acidez, un buen tanino, hoja más pequeña, producción moderada, pero aromas muy intensos, flores blancas, notas herbáceas, un tanino. No son los más redondos en horizontal, son más quizá un poco más verticales, pero le va a dar mucho nervio al espumoso y mucha guarda. Vamos a catarlo. Ya en la segunda la copa, ya veis, tiene una efervescencia también muy fina, pero mucho más viva y persistente que la anterior, por la variedad. Siempre cada variedad tiene sus propiedades de espumabilidad, pero luego también el año. Ese año en rima también hace que la burbuja esté... Entonces el color ya es un poco ya más pálido, casi ligeramente verdoso el tempranillo blanco. Aquí tiene un puntito de reducción, pero es una reducción muy agradable, pero sobre todo es esos blancos tan frescos que tienden a cerrarse y que necesitan más tiempo en botella o en la copa para ir abriéndose. Son aromas más, un poquito, también flores blancas, fruta blanca, pero también algo más de tioles también, así notas un poquito más frescas. Aquí se nota la intensidad varietal más que en el primero, que era más las lías, la cremosidad. Y eso que tiene 53 meses de rima. El nervio, la viveza que tiene en boca, el ataque, esa acidez más punzante, pero muy agradable, luego pulida. No es como esos, a veces, chardonnays de zonas tan calizas que casi te cortan. Aquí quiere entrar y luego, a mi gusto, hay una sedosidad muy interesante. Este es el tempranillo blanco. De este tenemos unas 5 hectáreas en la finca, casi 6. Bueno, aquí una foto para vuestro conocimiento de esa mutación. Mutó un sarmiento, un pámpano, mutó de una cepa y de un racimo. O sea, no mutó la cepa entera, solo un pámpano. Entonces, bueno, pues siempre me gusta explicarlo porque es algo muy curioso y que ocurrió en el 88 en Murillo, cerca de Logroño. Por eso es una variedad riojana, ¿no? Podemos decir que es autóctona, muy reciente. No podemos considerarla antigua, ni mucho menos. Y ahora vamos a pasar al... No sé si... Bueno, comentarios lo dejamos para luego, ¿no? O no sé cómo... Sí, para luego, si queréis, sí. Pero ya veis, el tempranillo blanco es una variedad que el nombre es muy atractivo para el marketing. Yo creo que eso ha hecho que la gente quiera plantarlo muchísimo. Una variedad que le falta un poco de vigor y le cuesta años en la cepa hasta que desarrolla un buen follaje que pueda tapar los racimos y pueda conservar la frescura y los equilibrios. De ahí que a veces el tempranillo blanco en Rioja quizá le ha costado empezar a coger buena prensa porque hay que esperar a las cepas. No solo que hay que esperar a las cepas, sino también hay que probarlas en zonas frescas. Si conjugas los dos y un poco de tiempo y un poco de conocimiento del trabajo en bodega, ahora es cuando se empiezan a ver realmente ejemplos mucho más interesantes y que dignifiquen esta variedad riojana y no los primeros años, que entiendo que costó un poco. Y sobre todo si se añadía barrica y muy marcada, pues ya realmente el equilibrio se desmontaba. Yo soy muy crítico, pero a la vez veo que es muy prometedor, el tempranillo blanco últimamente. Y bueno, la maturana blanca es una variedad, como digo, 39 hectáreas,
2016, igual, Brut Nature, es una variedad rescatada de viñedo viejo. Es la más antigua de la que se tiene referencia en Rioja. 1622 es el primer escrito que aparece en Rioja. Se le llamaba también tradicionalmente Rivadavia, una variedad que está a punto de extinguirse, solo quedaban unas pocas cepas, se recuperan, en el 2008 se autoriza, y es una variedad que recientemente se ha estudiado la genética y es muy interesante porque proviene de la Savagnin o Traminer, que se llama en Alemania, y la Castellana Blanca. Deciros, la Castellana Blanca, una variedad que se está empezando a recuperar como variedades a punto de extinguirse en la zona, por ejemplo, de Albacete o de Castilla-La Mancha, etcétera, porque son de esas variedades antiguas. Y luego, la Savagnin o Traminer es una variedad europea que ha dado pie a generar grandísimas variedades como la Riesling, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, la Pinot Noir, deriva también de la Savagnin, la Chardonnay. Es increíble todo lo que ha generado la Savagnin o Traminer como variedad ancestral blanca. Entonces, nos la encontramos en nuestra tierra, pero no solo en nuestra tierra. Savagnin también es la progenitora del Godello y del Verdejo, con la misma, con Castellana Blanca. Esas tres variedades son hermanos, pero todas ellas comparten esa frescura, etcétera, pero cada una tiene matices muy diferenciados, pero con los mismos padres, ¿no? Entonces ya vemos que esta está hermanada con las variedades de champán y con muchas variedades francesas. Antes de saberlo, este informe genético, cuando lo trabajaba en blanco, a mí ya me transportaba, yo siempre lo he dicho, me transporta a los grandes blancos europeos. Los aromas un poco más a veces terpénicos, con esas notas tan frescas, ¿no? Y realmente me encantaba. Y luego cuando me informaron de ese origen, realmente todo encaja. Y entonces, bueno, es una variedad que produce más bien poco, muchos racimos pero muy pequeñitos, muy sensible a botrytis, ciclo muy corto, madura un poquitín más tarde que el tempranillo blanco, pero muy seguido, es del grupo muy rápido. Debido a estas variedades tempranillo blanco, maturana blanca, ya en Rioja ya casi nos quedamos sin vacaciones, porque claro, antes acostumbrados a la viura o a la malvasía, casi digamos como empezamos a revisar el viñedo casi a primeros de septiembre y luego poco a poco casi lo vendimiabas hasta primeros de octubre, etcétera. Ahora no, ahora ya a mediados de agosto ya hay que estar mirando porque la velocidad de la maduración de estas variedades es tremenda, igual que la Chardonnay, se dispara en estos climas, ¿no? Entonces, eso es por comentaros un poco. Suele ser una baya doradita, muy doradita, no verde como puede ser el verdejo, más dorada, y yo creo que va a dar también la personalidad al vino, ¿no? También la intensidad de color es un poquito mayor que en el tempranillo blanco, la tonalidad es un poquitín más dorada que el tempranillo blanco, y es que es lo que demuestra también en los blancos tranquilos. La burbuja quizá un poquitín menos viva, pero muy fina, muy fina. Aquí, más que esos aromas cerrados, frescos, ácidos, aquí hay una profundidad más floral, de flores tipo, yo qué sé, o como almizcle, o tipo, no sé, o como aromas mucho más profundos, más largos, más frutos también, frutos blancos, no de la madurez de la viura, sino una cosa intermedia, pero sobre todo yo creo que es muy compleja y aromas profundos, lo describiría yo. Normalmente suele dar notas un poquitín herbáceas, la maturana blanca. Yo creo que aquí con el trabajo de tanta lía y tanta rima, etcétera, yo creo que aquí ya está fundido todo y aquí apenas se puede apreciar eso, ¿no? No sé si os transporta un poquitín hacia aromas de Europa, hacia champán, un poco. Quizá un poco más intensos, un poco más maduros, pero muy intrigantes, muy profundos.
En boca, la efervescencia, aunque se me veía menos en la copa, sí que el ataque está bien presente. Aquí es un vino mucho más ancho, más voluminoso, más vinoso que el tempranillo blanco, que era más alargado, más vertical, el tanino, la acidez marcada. Aquí hay mucha acidez, pero muy ensamblada, con mucha riqueza de lías, de extracto, y eso es una personalidad importantísima de la Maturana blanca. A veces suele dejar un final un poquitín amargo, un pelín, que es característico, pero que al final le da sapidez y te invita a beber en una buena comida. Ya veis qué diferencias tan grandes, ¿no?, de las tres variedades y con tanto tiempo en rima. Y ahora vamos bien, ¿no?, de tiempo, sí. Entonces, viendo esto, vamos a pasar, después de este ejercicio que hemos hecho de presentar potencial varietal experimental, que es la primera vez que se presenta al público estos vinos. Solo hice unas 100 botellas de cada, o sea, tampoco va a haber para hacer muchas más, pero es un placer. Y guardaremos para ver cómo evolucionan en los años. Entonces ya el año 2017, como he dicho antes, es el año que se autoriza por fin en Rioja. Y nos lo dicen in extremis. Ya ni pensábamos los bodegueros en poder hacer un espumoso, porque como que podía haber problemas con el ministerio, el Consejo no nos daba el pistoletazo de salida. Nos lo dan. Una añada 2017, pues eso, sequía, la gran helada, el día de San Prudencio, la madrugada. A nosotros también nos afectó, pero muy poco. Al estar en ladera, en esa zona, realmente se centró más en las zonas más de las hondonadas de ese paraje de Briones. Verano caluroso, ciclo muy adelantado, de nuevo muy temprana, muy sanidad. La maduración fenólica costó, había que esperar a que la piel fuera adquiriendo aromas y quitar ese... También la acidez era un poco cruda, había que forzarla un poco realmente de cara al espumoso. Muy escasa, grado un poco elevado y bueno, pues este fue un poco lo principal del 17, con la que ya me lancé a elaborar ya para poder sacarla como de Rioja. Entonces, bueno, por decir, en la finca de la Concepción tenemos muchas variedades, las tenemos en varias orientaciones, norte-sur, este-oeste. Entonces, cada año que hago espumoso realmente es un reto, porque según viene el año, te puede interesar la cara norte de esta orientación o la otra cara o la otra orientación, dependiendo cómo sea la madurez fenólica, el equilibrio de acidez, etc. Entonces, al final, este es el producto que traemos y presentamos oficialmente y va a salir al mercado después de ya esta semana o la próxima semana, empieza a salir al mercado. Hemos elegido, se llama Vivanco como la bodega, se llama Cuvée Inédita, ahora voy a explicar el porqué y todo lo demás ahora lo explico. Y es una imagen que luego explico también vinculada a la cultura del vino y a nuestro museo, como toda nuestra gama de vinos. Siempre la vinculamos a alguna pieza vinculada o asociada con el estilo del vino o lo que quiere transmitir. Entonces, por explicar quizá los hitos más importantes de este vino, es un proyecto personal, pionero en Rioja. Solo 6 bodegas empezamos a vendimiar en el 2017. No sé si solo 4 hemos sacado o estamos saliendo con un 2017. Son una pequeña producción porque he querido guardar más botellas de alguna otra mezcla, etcétera, por si a futuro saco un gran añada, pero sin prisa, con años de guarda. Bueno, la viña que hemos comentado, parcelas, orientaciones, vendimia manual, pequeñas cajas, cámara frigorífica y mesa de selección. Decir que la vendimia manual es un continuo ir y venir, catar la uva, porque los parámetros analíticos en esas fases de maduración tan prematuras te da un indicio, pero yo al final me guío más por las sensaciones de la uva, de la piel. Siempre miras el análisis para no irte y que no puedas salir de lo permitido, pero al final casi es más el llegar a una cierta madurez y aromas que equilibren esa acidez tan marcada que tenemos. En frío, y luego las variedades, 45% de Maturana blanca. Ya empezamos a cambiar todo lo conocido hasta ahora en Rioja
45% porque da esa profundidad y esos aromas que haciendo pruebas nos resultaban los más diferenciadores de lo que podíamos ofrecer en espumoso. 30 de tempranillo blanco, ese nervio, esa frescura, ese tanino, ese potencial de guarda. Esa viura, un 15, por tener siempre una base que armonice, que dé esa sedosidad, amabilidad. Y un 10% de chardonnay, pues porque realmente haciendo pruebas nunca he hecho un monovarietal chardonnay porque no tenían ningún interés en hacer un chardonnay monovarietal, pero sí hacer pruebas si añado un poco que puede aportar a la mezcla en las variedades riojanas. Y siempre había sido positivo, y entonces lo he querido hacer un guiño y hermanamiento a champán, pero en un lugar muy limitado. Entonces se trata de un Blanc de Blancs, 100% milésime, lleva año. Aquí no hay vinos base de reserva como ya van en champán de muchos años. En el de Güelle tampoco introducimos ningún otro vino que no sea el propio vino. O sea, es puro 2017. Un rendimiento de extracción de mosto muy bajo. Sí, decíamos que había 3 razones por las que llamábamos cuvée a este vino. La primera, cuvée significa mezcla, ¿no?, de vinos, de variedades. Entonces, claramente hay una mezcla muy diferenciadora en este espumoso. Y es inédita porque es la primera vez que sale al mercado con estas variedades. Por eso se llama Vivanco Cuvée inédita. Luego, se llama cuvée porque en Francia llaman cuvée a la parte del prensado que representa un 51% solo de la extracción del mosto, la más suave y delicada, que es la de mayor calidad y que da pie a esos milésimes o grandes blancos que tienen que tener una gran calidad, gran acidez, gran respeto al terruño y que tienen que aguantar tantos años para dar una expresión muy compleja e interesante y que la gente la disfrute. Entonces nosotros no llegamos al 55, 52, 53% de rendimiento, que es muy pequeño, por debajo de ese 62, de ese 64 de champán o de ese 66 de... Entonces también se llama cuvée por eso. Y la tercera razón cuvée, que se suele usar en el mundo del vino cuvée, pues un vino pues de prestigio, algo seleccionado. Pues hombre, este espumoso en nuestra bodega es un espumoso seleccionado. Entonces también es digno que se llame cuvée, ¿no? Entonces, los vinos base son monovarietales, los elaboramos aparte, todos ellos por separado, hacemos la cuvée, la mezcla, hacemos el tiraje, ya veis, en enero del 2018, 30 meses en Rima. ¿Por qué 30 meses? Somos el primer proyecto en Rioja, de los pocos que hemos salido, que hemos tenido la intención de ir directamente a reserva. Alguna otra bodega sacó un vino y luego al tiempo le cambió la etiqueta con más rima y lo puso reserva. Yo no tenía ninguna intención de ser el primero en Rioja. Yo lo que quería era sacar un espumoso rico, complejo, de calidad y con el tiempo que necesitara. Entonces, en vez de 24 meses, lo elegí con 30 meses. ¿Por qué no quise aguantar mucho más? Pues porque también me interesaba mucho mostrar la complejidad varietal. Y si te vas mucho más en rima, puedes perder matices varietales que me daba pena no mostrarlos también en este producto. Entonces ese equilibrio de cremosidad, profundidad, etcétera, armonía y varietal diferenciada, lo encontré en ese punto de 30 meses. De Güelle aparece en la etiqueta, agosto del 2020. Extra Brut, una categoría muy poco habitual en nuestra zona, pero hay un movimiento importante que sepamos en champán, pequeños productores, también en Sudamérica, en espumosos, donde ven que hay un tremendo respeto a la variedad y al terruño, pero que das un ligero equilibrio a esa acidez que a veces puede ser un poco acerba, incluso incómoda. Entonces, en nuestro caso, nos parecía que necesitaba un puntín y le pusimos solo 2 gramos litro, es decir, el final de azúcares reductores estamos en 3 gramos, que es el límite entre Brut Nature y Extra Brut. Bueno, Extra Brut puede ser también con 0. Realmente no es a partir de unos gramos, pero en el momento que añades algo ya es Extra Brut. Entonces, que sepáis que a mí me daba igual que pusiera Extra Brut, yo pensaba en el vino. ¿Qué necesito yo para que haya armonía, equilibrio? Para mí eran 2 gramos, que es mínimo. Que gente, joder, pues no haber echado nada. Pues yo no quería eso, yo quería buscar mi equilibrio o mi sensación personal, ¿no?
Relleno de Güelle, lo habitual es utilizar otros vinos, pues nosotros renunciamos a botellas de la misma botella, de los botelleros, y lo rellenamos simplemente con ese propio vino y 2 gramos, nada más. Y luego, al principio teníamos intención de sacar a los 6 meses de estancia en corcho, en botellero, para que ganara más complejidad, terciario, etcétera. Las reacciones de Maillard que se conocen, de estancia en rima, del oxígeno, etcétera, que dan esa cremosidad, esos tostados, etcétera, ¿no? Esa elegancia, sapidez. Eso, con 6 meses se nos quedaba un poco escaso porque veíamos que ganaba muy rápidamente en profundidad y complejidad del vino. Quisimos aguantar otros 3 meses más y es ahora cuando lo sacamos, con 9 meses de tapón, de corcho. Bueno, la analítica, entonces vamos a catarlo. Pero este es el cuarto. Bueno, no sé si lo habréis catado ya de sobra. La burbuja muy fina, muy delicada, un rosario precioso. Aquí es una conjunción de lo que decíamos, de madurez, frescura, cremosidad, profundidad y terciarios, como hemos dicho, empiezan a salir ya las notas más brioches, ligeros tostados, pero muy delicados, y va en progresión. Pero es eso, profundo, complejo. A mí me evade a lo que estamos acostumbrados más por otras denominaciones. En boca se ve una burbuja bien presente, bien integrada en el vino, pero es muy fina, dentro de que es presente, es muy fina y acaricia, refresca. Un final ácido pero muy redondo y sobre todo yo destacaría de este vino frente a los otros es la longitud. Este vino es muy largo, muy persistente, muy salino, muy... No sé si estáis de acuerdo, pero esos son elementos que ganamos con la rima y con la botella. Entonces, bueno, es un blanco, yo creo, muy diferenciador, que aúna esos conocimientos que hemos hecho, que representa nuestro terruño, representan Rioja. Y luego, pues eso, es un vino, simplemente por acabar, la explicación proviene de las medallas de plata o bañadas en oro que se usaban en el siglo XVIII, XIX, sobre todo, para presentar y sacar los vinos a la mesa, y donde ponían el origen porque no venía en etiqueta y aparte si había que decantar, etcétera, y cómo venían o limpiar, siempre sacaban en decantadores. Entonces siempre era un símbolo de estatus, de elegancia, de ocasión especial, que es lo que en general un espumoso de calidad es siempre un motivo de algo especial. Pues hemos querido elegir estas piezas y al final nos hemos inspirado de este estilo rococó de finales del XVIII, y otro un poquito más floral y así también. También existen con la palabra champán, no son solo exclusivos de Burdeos, de otras denominaciones. Y entonces hemos querido representar eso en nuestra etiqueta. Que sepáis que he traído las originales del museo, por si alguien interesado en la cultura del vino quiere verlas. Como un detalle, ahí Santi estaba ahí como responsable de la fundación y del museo. Bueno, la contraetiqueta, ya hemos dicho, numeradas, de Güelle, explicamos la chapa para los coleccionistas, estuche, que podéis ver ahí. Y bueno, decir que es muy versátil, muy gastronómico por esa acidez, por esa complejidad. Por supuesto, de entrantes con marisco, sushi, sashimi, con entrantes grasos como el foie, jamón, pues ensaladas, por ejemplo, tipo César, por ejemplo, hojaldres de salmón, pasta también va muy bien, la paella, asados, bien de cordero, de pichón o de pescados un poco grasos, rodaballo, rape, por ejemplo, puede ir muy bien también. Y por postres, pues a lo mejor un rulo de cabra con frutos secos, maridando esas notas terciarias a frutos secos que dan, como he dicho, las reacciones de Maillard, el pardeamiento enzimático que se llama. El queso comté, la curación de los quesos también acompaña estas y tiene las mismas reacciones químicas
suceden también, al igual que en el jamón. Eso hace que maride muy bien. Y de postre he querido hacer un guiño, pues por ejemplo un chocolate negro, una mousse con sal, con escamas de sal y un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, también es un postre que puede ir perfectamente muy bien a este vino, ¿no? Y bueno, algún reconocimiento tengo que aprovechar a comunicarlo y ya termino. Pues bueno, Tim Atkin nos ha reconocido el mejor espumoso de Rioja este año. Ahí dice que me gusta romper los límites en Rioja. No, quiero hacer cosas interesantes, nuevas. Decanter, Pedro Ballesteros, en la revista de marzo, nos ha publicado los 18 espumosos de España que él ha elegido mejores para él. Somos los únicos no catalanes, pues para mí es un orgullo, no solo por eso, sino por estar ya en esa lista, algo que sale nuevo. Lo cató en diciembre, enero, ha ganado mucha más complejidad con el corcho. Lo mismo ocurrió con Tim Atkin, que lo caté en Nochebuena, el 24 de diciembre, online con él. Y luego Robert Parker, bueno, pues también un poco, pues como que qué rico, qué buen empezar, ¿no? También. Y bueno, pues con esto, muchas gracias por vuestra atención. Salud, a vosotros. Y ahora, si hay preguntas, Rafa, por favor, me encantaría. Sí, mira, no tenemos casi tiempo porque la verdad que estábamos aquí encantadísimos, pero vamos a dar tiempo a una pregunta. Bueno, ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy bien, Amaya. Me lo va a poner difícil, no sé. No, te lo voy a poner muy fácil, solo te voy a preguntar. Es que como yo no escucho... El precio. Ah, el precio. Bueno, ahí... Sí, y otra pregunta. Cuando has hablado de la contraetiqueta de gran añada, ¿es obligatorio que sea un milésime, que sea un vino de añada para llevar gran añada? Sí. Pero en el resto de contraetiquetas no es obligatorio que el espumoso tenga la añada. A ver, del tema de añada, lógicamente, si lleva la contraetiqueta genérica, la que no es reserva ni gran añada, es opcional. Puedes ponerla o no puedes ponerla. Pero en el momento ya que es reserva o gran añada, es obligatorio, como es obligatorio en Rioja, con un crianza, reserva o gran reserva. Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta, pues todavía no ha salido, pero en PVP va a ser en torno a los... cerca de los 16 euros va a ser. Es decir, es una producción muy pequeña, para nosotros es un inicio, pero el año que viene esperamos poder ofrecer pues, a lo mejor 7.000 botellas, al siguiente podremos a lo mejor ofrecer 12.000 o 15.000 botellas y que sea una progresión poco a poco, no de repente ahí, sino manteniendo un enfoque cualitativo. Y tampoco hemos querido irnos muy arriba porque queremos que llegue, y aunque sea muy limitado, pero queremos realmente que sea un producto que pueda llegar a las casas, a los restaurantes, y no hemos querido irnos demasiado. A mí me ha llegado al corazón. Me ha llegado, Muchas gracias. Vamos a hacer otra pregunta. Venga, va. Bueno, yo daros la enhorabuena, Rafa, porque me ha encantado. Bueno, me ha parecido muy interesante toda la cata, pero el vino me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Me ha sorprendido la nariz, porque la boca parece que es la suma de lo que hemos probado antes, pero en cambio la nariz es como la multiplicación, ¿no? He visto más... ¿Tiene alguna explicación eso? Yo, por ejemplo, es lo que he comentado antes, que para mí el gran efecto ha sido la estancia en corcho. Había mucho precursor aromático, que cuando ya le he dado esa microoxigenación en el tapón le ha aportado también ahí su vainillina, sus taninos, sus componentes, y luego el oxígeno ha hecho que los aromas terciarios se multipliquen. Y eso es un poco lo que empezamos a catar. Me daba cosa mandarlo, pero es que me lo pidieron así los prescriptores. Pero digo, bueno, te lo mando, pero no va a salir al mercado, va a estar más meses. No, pero mándalo. Yo lo ponía, lo advertía. Pero es que está ganando muchísimo. Y por eso en vez de a 6 meses, lo he pospuesto unos 3 meses más para salir con 9, porque es que ganaba. Pero bueno, si sigue ganando, aprenderemos todos y lo disfrutaremos todos en nuestro hogar o en nuestro comercio. Bueno, una cosa que me encantó de Pedro Ballesteros, que ponía... es esto, probablemente el primer vino espumoso español que es un mundo aparte del cava, es decir, aromáticamente es como que le dejó fuera del lugar. Entonces a mí eso me encantó porque yo mi inspiración no era
productos de este país y me encantan algunos o bastantes. Pero a mí, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, de cava, siendo sincero, me enamoraba los grandes cavas, cómo manejan los terciarios. Y eso me encantaba. Pero a mí me gustaba la frescura y riqueza varietal que podíamos conseguir en nuestra tierra. Si esas dos cosas las sumamos, pues es un poquito mi enfoque. Si se puede acercar un poquito más a aromas a Francia, pues hay una explicación varietal. No os lo quiero vender porque sí. Hay una razón genética que se siente también. Entonces, no sé, eso quería insistirlo, que me parece un halago y que reafirma lo que buscaba, nada más. No sé si alguna... Gracias, es que tenemos que pasar a la siguiente casa. Vale, nada. Muchísimas Muchas gracias, Rafa, de verdad. a vosotros. Es que qué maravilla. Nada.